Y seguimos el recorrido de recordar al señor Gorbachev en nuestras entrevistas, pero en la gente que estuvo con él. Nos atiende don Pavel Palashenko, secretario personal, también traductor del presidente Gorbachev, en la misma época, desde 1985. Pavel Palashenko participó en todas las conversaciones y cumbres de los Estados Unidos y la Unión Soviética que llevaron al final de la Guerra Fría. Es el autor de una memoria personal y política, Mis años con Gorbachev y Shevardnadze, la memoria de un intérprete soviético. Hay una histórica fotografía de el presidente Reagan, del presidente Gorbachev y del señor Palashenko. Pasó en Reykjavik, en Islandia, en 1986. Es un placer saludar al señor Palashenko y hablar un poco de quien fuera su compañero de ruta política durante muchísimos años. Señor Palashenko, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Thank you. Unfortunately, I do not speak Spanish, but I do understand the language quite well. So you may ask the questions in Spanish and I'll answer in English. So, él entiende español. Vamos a hacer la pregunta en español y la respuesta en inglés. Señor Palashenko, ¿hasta qué año tuvo usted contacto con el señor Gorbachev? Well, I first worked with President Gorbachev starting in 1985 in preparation for the visit of Prime Minister Gandhi of India. And then, as you said, I participated in all the U.S. Soviet summits and meetings with Prime Minister Thatcher and other world leaders. And when President Gorbachev stepped down from the presidency in 1991, I left government service, and I've been working with him since 1992 at the Gorbachev Foundation. Pues Julio nos cuenta que trabajó con él en 1985. Esto fue en la preparación de la visita del primer ministro Gandhi de la India y, como bien lo planteábamos en la introducción, participó en todas las reuniones de los Estados Unidos con el primer ministro Thatcher y otros líderes del mundo. Nos dice que luego, cuando Gorbachev salió del poder en 1991, salió de la presidencia, trabajó con él con la fundación desde 1992. Yeah, but in the last years, did you continue with your contact with President Gorbachev? Absolutely, yes, as I said, from 1992 until now. Sí, señor, es correcto, como dijo, desde 1992 hasta la actualidad. Él pudo conocer su opinión sobre lo que estaba pasando en el mundo durante estos últimos años. Particularmente, él era consciente de lo que estaba pasando entre Rusia y Ucrania. Yes, of course. He was aware of what was happening, of the hostilities, and it was, of course, a big blow to him because he is ethnically part Ukrainian. His wife was ethnically Ukrainian, and therefore, for him, what's been happening, particularly recently, has been a great tragedy. Claro que sí, Julio, él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en Ucrania y fue un gran golpe para él porque él tiene esa ascendencia ucraniana, la esposa también es parte ucraniana, así que lo que está pasando recientemente y en la actualidad en Ucrania para él es, o lo consideraba, una tragedia. ¿Cómo define usted, señor Palashenko, la relación entre el presidente Gorbachev y el presidente Putin? ¿Cómo era esa relación? President Gorbachev, of course, understands very well that the presidency of a big country, of a major world power like Russia, is a great
responsibility and a big burden on the person who takes this position, and therefore he believed that the president of Russia deserves respect, and he gave President Putin his respect. Pues Gorbachev entendía muy bien que asumir la presidencia de un país, sobre todo tan grande como lo es Rusia, y un poder mundial como lo es Rusia, es una responsabilidad muy grande. Así que esa persona que tiene esa posición, ese puesto, como lo es ser presidente de Rusia, merece un gran respeto, y por eso Gorbachev tenía ese gran respeto por Putin. Señor Palaszczuk, el presidente Gorbachev cambió el mundo, naturalmente con el presidente Reagan. Cuando acabaron con la Guerra Fría, cuando se cayó el muro de Berlín, esa inolvidable perestroika, eso para muchos significaba que él tendría años de vida política y que seguramente volvería al poder. ¿Por qué él no intentó volver al poder? Well, he ran in the presidential elections in Russia in 1996. That run was not successful for a number of reasons, and that's because mostly the post-perestroika years, the 1990s, were so difficult for many Russians, and many of them tended to blame Gorbachev because he was the person who had initiated the changes. So he did make an attempt to return to active politics, and that was in 1996. Pues Julio, él sí hizo un intento de regresar a la política en 1996. Él participó en esas elecciones de Rusia en ese año, pero no tuvo éxito, y no tuvo éxito por muchas razones, porque nos cuenta que después de la perestroika fue una época muy difícil para Rusia. En los 90 fue muy difícil para el pueblo ruso, y muchos culpan a Gorbachev de eso, porque fue el presidente que inició con todos esos cambios de la perestroika, y por eso nos dice que no fue exitosa ese lanzamiento en las elecciones en 1996. ¿Y por eso nunca lo volvió a intentar? Can you repeat that? ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón para no intentarlo nuevamente en el año 2000, por ejemplo? Well, because I think he realistically evaluated his chances, and also he believed that to change Russia for the better, the important thing was to have real political parties, and he made a big effort to create with a number of other people a social democratic party, and that was his project, which he tried to pursue for many years, and until the end, he believed that there should be a social democratic party in Russia. Pues nos dice que porque evaluó realísticamente sus chances, sus oportunidades o las posibilidades que tenía, y también porque creía en un cambio de Rusia para mejor, y para él era muy importante tener partidos políticos en el país, así que hizo esfuerzos para tener un partido socialdemocrático en Rusia. Ese fue el proyecto que persiguió por muchos años hasta el final, y él creyó en eso. ¿Qué tanto daño hizo Boris Yeltsin al proyecto de país que tenía Gorbachev en su mente? Well, Gorbachev and Yeltsin are like two faces of the Russian people. They were very different. They represented different aspects of Russia and of the Russian people. And therefore, it was probably inevitable that they would have political differences. But Gorbachev always tried to keep that conflict political, a political conflict rather than a personal fight.
Pues Gorbachev y Yeltsin representaban las dos caras de Rusia, eran muy diferentes, representan aspectos muy diferentes de Rusia y de los rusos, así que era inevitable que tuvieran esas diferencias políticas, pero Gorbachev siempre intentó que ese conflicto se mantuviera en la esfera política y no personal. Señor Pavel Palachenko, lo saluda Alberto García. Esta pregunta desde Moscú. ¿Se refirió alguna vez el señor Gorbachev sobre el pacto al que se llegó el 9 de febrero de 1990 con el señor James Baker, donde se habló de ni una pulgada hacia el este de la OTAN? ¿Él habló alguna vez respecto a este tema? Well, Gorbachev commented many times on that conversation and on that issue. Of course, at that time, there could be no discussion of NATO enlargement to include countries of Central and Eastern Europe or the republics of the Soviet Union. Therefore, the only discussion of NATO concerned the territory of the former GDR, that is Eastern Germany. Pues nos dice que Gorbachev comentó muchas veces las conversaciones en ese sentido, pero en ese momento no había discusiones en la OTAN de incluir países de las repúblicas o que hicieron parte de la Unión Soviética. Había una discusión en la OTAN de incluir territorios como Alemania. ¿Por qué cree usted que la imagen de Gorbachev es mucho mejor fuera de Rusia que en Rusia? Incluso uno podría decir que la imagen de Gorbachev en Rusia no es buena. Well, that is not quite correct, I think, because Gorbachev's image and Gorbachev's respect for Gorbachev have been growing in recent years. Él no cree que esa apreciación sea correcta porque la imagen de Gorbachev y el respeto por él ha ido creciendo en los últimos años. ¿Se ha conocido si el Kremlin va a organizar un funeral de Estado en su honor o cómo será su despedida en Rusia? Well, to continue my answer, Gorbachev is increasingly popular, particularly among younger people in Russia who respect what he did for the freedoms and rights that people still consider very important, such as freedom of speech, freedom of assembly, other human rights, and freedom of religion also. This is something that happened under Gorbachev, and in Russia, an increasing number of people respect Gorbachev for that. Pues nos dice que Gorbachev es muy popular, sobre todo Félix, en la población más joven, porque respetan mucho lo que hizo en Rusia por las libertades, por los derechos, así que las personas valoran mucho que a partir de las modificaciones y cambios que impulsó Gorbachev haya libertad de expresión, haya respeto por los derechos humanos, libertad de religión, así que nos dice que todo eso pasó por Gorbachev y por eso un gran número de personas, sobre todo jóvenes, han ido, digamos, aumentando ese respaldo hacia él. La visión política de Gorbachev sobre Occidente es conocida, pero ¿qué papel pensaba Gorbachev que debía desempeñar China en este nuevo orden internacional? Well, again, it was on Gorbachev's watch and under his leadership that relations between the Soviet Union and China were normalized. And Gorbachev indeed believed that China would play an increasingly important role in the world order. He was against playing geopolitical games in the U.S., Russia, China triangle. He believed that there should be, and the relations with both the United States and China should be given equal importance, and all the three countries should strive to make their relations equal, normal, and mutually beneficial. Pues
Gorbachev creía en ese liderazgo en la Unión Soviética de normalizar las relaciones con China. Incluso él creía firmemente en esto de tener a China como un aliado importante porque reconocía que tenía un rol muy relevante en el orden mundial. Él estaba en contra de estos juegos geopolíticos de enfrentar a Estados Unidos, Rusia y China como este triángulo que se enfrentan unos con otros. Pensaba que tenían que tener relaciones con ambos, tanto con Estados Unidos como con China, porque los consideraba igual de importantes, así que él luchaba por tener una relación de igual con estos tres países y normalizar la relación con los tres, entre los tres. Usted decía que estuvo en contacto con el expresidente Gorbachev hasta los últimos días. En sus últimos meses de vida, ¿qué pensaba Gorbachev de la invasión de Ucrania? Well, I've answered this question. As I said, Mikhail Gorbachev regarded the conflict between Russia and Ukraine as a great tragedy, including a great personal tragedy for him. So I would like to suggest that you ask the final question because I've been getting calls with requests for additional interviews. Como ya respondió en la segunda respuesta, nos dice que esto era una tragedia para Gorbachev porque nos dice que le tocaba personalmente y pues nos dice que hay una pregunta final porque tiene que responder otras llamadas. Sí, Grace, yo le quisiera preguntar desde Berlín, ¿qué le contaba el señor Gorbachev de su relación con Alemania, en particular con el ex canciller Helmut Kohl, y si era consciente del agradecimiento que le tenían muchos alemanes por haber permitido la reunificación de este país? Well, Mikhail Gorbachev visited Germany many times after he had stepped down from the presidency, so he had a real connection with the German people, and he was very well aware of the respect and gratitude that the German people had for his role in the process of peaceful unification of Germany. Mr. Palashenko, thank you very much for your time. It has been a pleasure speaking with you. Remember President Gorbachev. And I have a last question. Do you know another interpreter that Mr. Gorbachev has a long time ago, Irina Marilovka? No, I'm not familiar with her. You know, many interpreters worked with President Gorbachev during his various visits and also with Raisa Gorbachev, but I do not know them all. Mr. Palashenko, so thank you for your interest thank you for your questions. Thank you very much. Pues ahí está el hombre del libro, el hombre de la foto, y al final se despidió porque me imagino que este señor estaba un poquito buscado hoy. Le pregunté por Irina, porque me gustaría saludar a Irina. Gracias a Irina, que en esa época logró contactar con Gustavo Berbel, nuestro productor, en este programa de entonces, un gran amigo y un gran productor, logramos la primicia mundial de Gorbachev. ¿Qué se habrá hecho Irina? Bueno, Grace, cuando pueda, buscamos a Irina. Sí, ¿Qué señor, dijo estamos en eso, pero ¿qué dijo al final el señor Palashenko? Pues Julio dice con respecto a la pregunta que le hizo Carol de Alemania, que Gorbachev visitó Alemania muchas veces, tenía una conexión y una relación muy cercana a los alemanes, siempre tuvo ese respeto y gratitud con ellos, y él también jugó un papel y un rol muy importante en esa unificación y pacificación alemana.